y su apoyo para este curso. Muchas gracias. Oye, licenciada, A usted, licenciada, muchísimas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta. con mucho gusto. Gracias por su disposición y su buena voluntad de querer colaborar con nosotros hoy. En nombre de los estudiantes, en nombre de Sharon, que es quien la conoce y fue quien la contactó, y en nombre mío, muchísimas gracias, Linda, hoy. A usted nuevamente les agradezco la invitación. Con mucho gusto, licenciada, a la orden. Gracias. Antes de comenzar, Lida, solo le voy a presentar y le dejo el uso de la palabra. Ligda María José Pirir Barrera. Cuenta con pensum cerrado en licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene el tercer semestre de Criminología y Criminalística en CUNSOR en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es consultora de padres en una misión de proyecto Gobernabilidad y Urbana, UMG, por parte de USAID. Es promotora del programa de inclusión y convivencia del Ministerio de Cultura y Deportes. Prevención primaria, que es el abordaje a comunidades de alto riesgo en Guatemala, jóvenes vulnerables a incluirse a pandillas. La prevención secundaria, centros de rehabilitación. Prevención terciaria, centros de detención y granjas de condena, personas privadas de libertad y centros juveniles. También brinda apoyo voluntario al Centro de Jóvenes y Adolescentes en conflicto con la ley penal. Cáncer intermedia de Secretaría del Bienestar Social y apoyo voluntario para abordaje y reclutamiento de jóvenes al programa de acción Joven Fundación País por parte de USAID, primera, segunda y tercera generación. Muchísimas gracias, Ligda Majo, por brindarnos su tiempo y yo sé que nos va a enriquecer muchísimo la conferencia que usted nos va a brindar. Con gusto, Sharon, muchísimas gracias por la presentación y la bienvenida tan calurosa que me dieron, ¿verdad? Igual de licenciada Adela, muchísimas gracias. Y pues espero ustedes me indican si iniciamos o si ustedes me indican. Sí, Linda, por favor. Ok, perfecto. Pues muy buenas tardes, compañeros, porque ya son las 12, entonces ya es tarde. Pues como bien lo decía, mi nombre es María José Pirir y compartir con ustedes, compañeros, y tocando este tema precisamente, que es los derechos de los privados de libertad. Fíjense que, bueno, no sé si dentro de la conferencia nosotros pudiéramos tener una interacción, porque a veces es importante que nosotros como estudiantes pues también interactuemos, que nosotros demos nuestra opinión y que nosotros demos nuestra perspectiva de cada tema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, les voy a dar las indicaciones. Yo, conforme vaya disertando los temas, voy a generar algunas preguntas y quiero que ustedes participen. Pues obviamente, como todo buen estudiante, me imagino que tenemos nuestras leyes a la mano, ¿verdad? Principalmente en nuestra Constitución de la República, porque hoy tocamos un tema de derechos humanos, específicamente la Constitución, pues nos da lo más jerárquico de nuestras leyes guatemaltecas y ahí es donde pues nos da la vida, ¿verdad? Para poder defendernos y decir, bueno, sí existen los derechos humanos. Entonces, dentro de nuestra Constitución de la República de Guatemala, iniciamos con el artículo 1, que es a la protección de la persona. Dentro de esta, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Entonces, analizando este artículo, podemos observar que si una persona se encuentra privada de su libertad, en ningún momento se le puede vetar este derecho de protección a la persona que especifica nuestra Constitución de la República de Guatemala. Yo quiero preguntarles, si alguien quiere colaborar y decirme qué es o qué perspectiva tiene de una persona que se encuentra privada de libertad. ¿Qué concepto tiene de qué es ser una persona privada de libertad? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Es una persona que no tiene la libre locomoción, ¿verdad? Como todos los demás ciudadanos, sino que está en una, en un lugar específicamente, sin la autorización, ¿verdad? De poder salir, abandonar el lugar. Muy bien.
Muchísimas gracias por tu intervención, Dairi. Creo que alguien más tiene también levantada la manita. Puedes intervenir. Quisiera pedirles de favor si pueden abrir su cámara. Por favor, a las personas que están interviniendo, por favor, disculpen. Gracias. Buenos días. Buenos días. Yo soy Bueno, Laura. Para mí una persona pues presa es alguien que ha infringido las leyes, ¿verdad? Em, entonces ha sido privada de su libertad por una orden de una autoridad judicial. exacto. Muy bien. Creo que ya no hay manita. ¿Alguien? Rosa Triquilio. Creo que tú también tienes levantada la mano y si quieres contigo terminamos para poder continuar. Gracias, licenciada. Sí, es Rosa Trujillo. Eh, para mí es una persona que está cumpliendo una condena ya establecida por algún juzgado y quitándole la libre locomoción y eso. Exacto, muy bien, muchísimas gracias por tu intervención. Pues definitivamente una persona privada de libertad es quien se encuentra pues detenida, ¿verdad? Porque ha infringido la ley. Si recordamos en nuestro Código Penal, existe un proceso dentro del cual si nosotros infringimos una ley, pues definitivamente cometemos un delito. Y dentro de en el Código Penal, en el artículo 44 específicamente, en el capítulo 1 de penas principales, en el artículo 44 se especifica la pena de prisión. La pena de prisión consiste en la privación de libertad personal y deberá cumplirse en los centros penales destinados para el efecto. Su duración se extiende de 1 mes hasta 50 años. Pero dentro de esta también se establece en el artículo 45 la pena de arresto. La pena de arresto consiste en la privación de libertad personal hasta por 60 días. Se aplicará a los responsables de faltas y se ejecutará en los lugares distintos a los destinatarios al complemento de la pena de prisión. Entonces, definitivamente, quien ha cometido algún delito va a estar privado de libertad. Pero desde el momento que a la persona la detienen, ¿ustedes creen que se les infringen algunos derechos? Recordando que dentro de nuestra Constitución de la República nos establecen el derecho a la vida, a la protección a la persona, la libertad de igualdad, a la libertad de acción, a la detención legal, a los derechos del detenido, al interrogatorio, al centro de detención. Entonces, ustedes consideran, les voy a comentar, si quieres me dices tú, Blanca Folgar, y luego continuamos. Sí, licenciada. Yo considero que sí, el derecho se me fue la palabra, presunción de inocencia, Exacto. porque se lleva a la persona, se apresa, se la llevan, ¿verdad? Y luego se hacen las investigaciones y luego determinan si es responsable o no, pero ya en ese tiempo, pues, hubieron ciertos traumas, ¿verdad? Ciertas situaciones que ya se vivieron que no debió haberlas vivido porque aún no estaba determinado en su totalidad que fuera culpable, ¿verdad? Exacto, así es. Muchas veces una persona comete algún delito y, por ejemplo, los medios de comunicación son los primeros en violentar ese derecho de inocencia. ¿Por qué? Porque desde el momento en que detienen a una persona, ya en muchas noticias ya dicen el delincuente, el violador, no sé por qué delito es el que lo acusa, pero desde allí se vulnera el principio de inocencia, porque realmente no podemos ser juzgados por un medio de comunicación, sino que la ley establece que un juez es el que debe de destinar y de designarnos qué delito es el que hemos cometido. Estaba verificando los chats y Yesenia Montoya dice, pero las personas privadas de libertad no son las personas que están en un centro penal, también están las personas que están como el Federico Mora, creo que sería un ejemplo. Claro, perfecto. Tienes toda la razón. Una persona privada de libertad es a la persona que se le restringe su derecho de locomoción. Entonces, pero específicamente en el tema que nosotros vamos a abordar hoy, es específicamente en personas privadas de libertad que han cometido algún delito. Entonces,
basado en este tema es que nosotros vamos a identificar de qué forma es que se le vulneran los derechos a las personas. Dentro del artículo 8 de nuestra Constitución Política de la República establece: todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que se les sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar, sino ante autoridad judicial competente. Lastimosamente, dentro de nuestra Guatemala linda, existen muchas violaciones. Hay muchas personas que han infringido la ley, hay muchas personas que tal vez las han acusado y solo por el simple hecho de esta acusación, pues se les ha girado una orden de detención, a lo cual pues se les lleva a brindar su primera declaración. Al lugar que les debería de llevar, pues es ante un juez jurisdiccional. Pero muchas veces hay algunas detenciones que han sido ilegales, donde autoridades han venido y han detenido a muchas personas que han cometido delitos, pero vienen y les violentan sus derechos como seres humanos. La, la carrera o las oportunidades que yo he tenido de poder visitar los centros carcelarios, pues he tenido la oportunidad de poder tener a personas privadas de libertad o que han estado privadas de libertad y las cuales pues han relatado la forma en que han sido privadas, ¿verdad? Entonces, detenidas. Entonces, dentro de lo cual expresan las violaciones que se les ha hecho a sus derechos humanos. Por ejemplo, a muchas personas no se les ha brindado la oportunidad de poder declarar ante el tiempo establecido por la ley, ¿verdad? Sino que pasan 2, 3 días y ellos aún están en carceletas porque no se les ha brindado la oportunidad, porque también el sistema de justicia, hay que aclararlo, ¿verdad? Es un sistema de justicia que está sobrecargado, que el personal es muy poco para poder atender la demanda de muchas cuestiones que se dan en relación a situaciones de privaciones de libertad. Blanca Folgar, tú tienes levantada la mano, no sé si querías intervenir. No, Lick, perdón, se me olvidó bajarla. Ok, perfecto, gracias. En el artículo 12 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala también se establece el derecho de defensa. Y la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede estar una persona que esté en esta situación sin un derecho de defensa. También aquí vemos que a veces se vulnera este derecho porque también hay algunas personas que no tienen una posición económica para poder solventar el pago de un abogado particular. Entonces, lo que les queda es solicitar el servicio de un abogado de la defensa pública penal, sosteniendo que en la defensa pública penal, a mi criterio, hace un trabajo muy arduo, muy bueno, pero también no se le quita esta parte de que los abogados tienen demasiada carga. Son muchos procesos los que llegan a sus manos y no se dan abasto. También a mí me ha tocado algunas veces bajar a carceletas. Bueno, por si no conocen, las carceletas son los lugares donde están los privados de libertad dentro del, permítanme un momento. Si gustan, Dalila González, ¿me indicas? ¿O Blanca Folcar? Buenos días, licenciada. Buenos Abra días. su cámara, gracias. Me surge una duda y es que lo está viviendo una madre de Ajá. familia. Eh, Ella no tiene los recursos para poder pagarle a un abogado particular y pues la hija fue encontrada con un muchacho y la condenaron por ser cómplice. Ahora ella libra 20 años de prisión. Y la madre me decía, mire, fíjese que yo pienso que el abogado de defensa pública no hizo su papel o realmente lo compraron para que él no presentara las pruebas porque no dejó que la hija declarara, ni la madre pudo declarar. Entonces, ¿qué sucede en esos casos, licenciada? Sí, con gusto. Fíjense que sinceramente, como les decía, yo en las entrevistas que he realizado dentro de los centros carcelarios,
pues sí he visto varios casos dentro de los cuales muchos tienen esas quejas ante los abogados de la defensa pública penal, ¿verdad? Pero también he tenido la oportunidad de poder verificar algunos casos porque yo les comento, yo soy estudiante al igual que ustedes, aún todavía yo no me he graduado, entonces no puedo realizar este tipo de acciones porque la ley no lo permite, ¿verdad? Entonces solamente puedo procurar. Entonces, ayudando muchas veces a algunas personas que se encuentran en estas situaciones, pues me he dirigido a la defensa pública penal porque hay muchos privados de libertad que de hecho ni siquiera tienen quien den vueltas por ellos, porque sus familiares, sus amigos o X o Y los dejan ahí olvidados en esos lugares. Entonces, con el trabajo que a mí me ha tocado desarrollar, creo que he sido muy humanitaria, me ha tocado mucho el corazón y me gusta poder servir, pero el caso que usted me dice, así hay muchísimos. Y lastimosamente uno llega a la defensa pública, conoce al abogado, si es que de buena suerte lo encuentra, porque les digo, el trabajo de ellos y la carga que ellos tienen como defensores públicos, la verdad es bastante larga y bastante cargosa, porque son muchos procesos, muchísimos procesos. Si un abogado particular a veces se tarda en llevar un proceso, uno de la defensa pública tarda muchísimo más. Y puede hacer que no sea porque sea su ineficiencia, sino que tenga toda la voluntad de poder obrar bien dentro del proceso, pero son demasiados casos a los cuales a ellos se les asigna. Entonces, imagino yo que esta es una de las causas que los procesos muchas veces no avanzan o no se estipulan o tendrán muchos procesos y harán las cosas así como que algo rápido, sino debidamente como lo que tienen que hacer. Pero sí, lastimosamente ese es un derecho que se vulnera porque como les digo, hay muchas personas que están dentro de las cárceles y no tienen las posiciones económicas para poder solventar. Y tomando confianza y abriéndome eh, a como me fui involucrando a este proceso, les voy a comentar cómo es que yo empecé a conocer todos estos procesos de privación de libertad. En mi situación, cuando yo tenía 18 años, pues bueno, en mi juventud, fui una adolescente muy rebelde, muy rebelde, dentro de la cual tomé muchas decisiones que definitivamente tuvieron consecuencias. Y dentro de estas consecuencias fue que empecé a involucrarme con personas que estaban en malos pasos, en drogas, y me involucré. Cuando de repente me vi tan involucrada que empecé a cometer hechos delictivos. Pero dentro de uno de esos, a mí me detuvieron. Entonces me detuvieron, hace 10 años privada de libertad. Entonces, conozco perfectamente muchísimos casos como lo que usted dice, porque de hecho yo fui una de ellas, ¿verdad? Definitivamente a mí por el delito que me detuvieron fue por lavado de dinero, entonces yo no contaba con una posición económica para poder solventar el que un abogado particular me pudiera auxiliar, porque definitivamente el cobro era exagerado, ¿verdad? Y definitivamente pues no llegaba a las cantidades que pedían para que solventaran, entonces a lo cual acudía a la defensa pública penal. Y pues definitivamente pues me sentenciaron, ¿verdad? Estuve 10 años privada de libertad, aparte de la multa que fue en dólares, total hice una sentencia corporal de 3 y otra 4 por pago de multa, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, conozco muy bien la sobrecarga de los abogados, conozco muy bien el sentir de un privado de libertad en esa desesperación de decir, bueno, pero es que ya cumplí, por ejemplo, se dan muchísimas violaciones. Desde el momento de la detención, yo les empezaba diciendo las violaciones que se dan por los medios de comunicación. Definitivamente yo se había cometido el delito, a mí me detuvieron en el aeropuerto, pero la ley estipula que nadie me podía dictar a mí de delincuente más que y que yo había cometido un delito hasta que yo acudiera ante el juez. Más no fue así. Cuando a mí me detuvieron, yo me recuerdo que los medios de comunicación fueron los primeros que estuvieron allí. A mí me detuvieron en el Aeropuerto Internacional Aurora, fuimos la primera banda que detuvieron por lavado de dinero y cuando me detuvieron yo salía en las primeras noticias. Y definitivamente, pues yo sabía perfectamente que lo que estaba haciendo no estaba bien, ¿verdad? Pero
ese error que yo cometí no solamente me afectó a mí, afectó a mi familia, porque definitivamente afectó al medio social de ellos y tanto el mío, ¿verdad? Porque definitivamente ya era como que, "Ah, miren esta empresa y quién se la miraba". Entonces, todo eso psicológico a una persona que está privada de libertad le afecta. Y emocionalmente a mí me afectó mucho. Y aparte fue este impacto social que tuve, fue el impacto de venir e ingresar a un centro de privación de libertad, porque a mí me detuvieron en el aeropuerto, otra cosa, ahí me tuvieron como unas 10 horas en el aeropuerto, dentro del que el Ministerio Público tomaba fotografías, dentro que indagaban, dentro que investigaban. Entonces, hasta el siguiente día, a las 3 de la tarde, fue mi primera declaración ante un juez. Entonces, desde ahí ya se había violentado ese derecho que yo tenía. Luego, me recuerdo también que una violación muy clara que se da dentro de los centros carcelarios, en este caso, en el Centro Preventivo para Mujeres, la ley del régimen penitenciario, y la verdad quería ahondar a todo esto para ya después hablarles sobre este proceso, pero creo que se dio la oportunidad porque lo que me indicaba quien intervinió es muy cierto, las violaciones se dan definitivamente. Dentro del régimen del sistema penitenciario establece que debe de haber una selección de personas dentro del centro carcelario y eso no existe dentro del centro. Ahí hay mujeres que están, les hablo en el caso, ¿verdad? Basándome en mi historia, en el caso de mujeres, cuando a uno lo detienen, uno pasa a rectoría, hace la revisión, pasa a tomar datos como cuando ya uno está adentro y luego ya baja a los centros de reclusión, ¿verdad? A las carceletas. Entonces, dentro de las carceletas todos están revueltos, todas. No hay excepción de que si están por lavado de dinero, que si están por robo, que si están por delitos menores, que si están por secuestro. No, ahí todas conviven en el mismo lugar. Entonces, desde ahí se violentó ese derecho, porque en primer lugar, pues yo no era una delincuente ya en tal, por decirle, sino que yo iniciaba. Pues al final, si yo regreso atrás y veo atrás, pues yo doy gracias a Dios, ¿verdad? De que no me permitió el que yo siguiera en esos malos pasos, porque si no, hoy no tuviera la bendición de poder estar con ustedes, ¿verdad? Pero cuando regreso a esta situación, digo yo, ¿qué violación se dan? Y no saben qué daño le hacen a una persona. ¿Por qué? Porque a mí me tocó estar con personas que secuestraban. Cuando yo llegué, yo me moría del miedo. Yo no le hablaba a nadie porque me daba miedo, y todo el mundo se me acercaba, pues, porque yo me acuerdo que ese día nos bajaron como a las 2 de la mañana, cuando ya nos fueron a dejar del aeropuerto. A mí me tuvieron a las 11 de la mañana y como a las 2 de la mañana a mí me fueron a ingresar al centro preventivo. Y recuerdo que el impacto fue muy, muy, muy fuerte, porque lo primero es que entramos y cuando oyeron de que iba a nuevo ingreso, todas salieron un montón y empezaron a sonar los candados y vaya, vaya, carne fresca y yo me moría de miedo. Al día siguiente no quería ni salir porque dije, no sé qué me van a hacer, no sé qué va a pasar, pero eh, gracias a Dios no pasó nada. Sí se me acercaban a pedirme dinero y cuestiones así, ¿verdad? A intimidarme, pero a nosotros nos tocaba la primera declaración en la tarde y salimos. Pero cuando nosotros salimos, nuestro abogado nos decía, no vayan a decir que ustedes están por lavado de dinero, digan que ustedes están por riña para que no la molesten, ¿verdad? Y obviamente, pues ahí nos dieron dinero, ¿verdad? Y cuando regresamos otra vez al centro, todas, como en los medios de comunicación, ya nos habían tomado fotografías, videos, y entonces ya había salido en los noticieros, ya había salido en los medios de comunicación. Al llegar nosotros, pues, y no, ustedes son una gran mentirosa, porque ustedes no vinieron por riña, vienen por lavar dinero, así que son una maleta de dólares, viva, los queremos. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué hago? Ahí era que regalarme un quetzal y yo no va a tener 5, ¿verdad? Entonces, este impacto generó mucho miedo en mí. Entonces, yo no le hablaba a nadie, no salía con nadie, me tuvieron en un área donde llegan las personas que están privadas por primera vez.
que es el ingreso. Ahí habíamos solo 4 personas, pero al momento de que ya nos sectorearon, pues ya ahí ya nos tocó convivir con las demás privadas de libertad. Me recuerdo que a mí me tocó en un sector donde en su mayoría estaban por lavado de dinero y por tráfico, en su mayoría, pero habían otras que estaban por secuestro. Dentro de todo esto, cuando yo ya me llevaron ahí, no teníamos derecho nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, a comunicarnos con nuestros familiares, sino que hasta el momento de la visita. Y nosotros ya después, conforme el tiempo, eh, pues ustedes han visto en las televisiones, hay requisas, se encuentran celulares, se encuentran cuestiones que no son adecuadas y son ilegales, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que nosotros decíamos, porque anteriormente, bueno, cuando yo caí, yo les estoy hablando, eso fue hace como hace 25 años. Eh, Anteriormente no existían teléfonos tarjeteros. Entonces, ¿cómo era posible el poder tener una comunicación con los familiares? A muchas que no tenían una visita y se sabía perfectamente que eso era algo indebido, pero también era una violación a nosotras como privadas de libertad a poder tener comunicación con nuestros familiares. Y me recuerdo que dentro de una vez que hubo una requisa y hubo un motín, una de las peticiones que se realizó fue eso, fue que por favor se pudieran ingresar los teléfonos públicos, en ese entonces eran de tarjeteros, porque no teníamos comunicación con nuestros familiares. Habían algunas personas que no eran de acá, de la ciudad de Guatemala, sino que eran de departamentos y tenían mucho tiempo de no saber de sus hijos. Habían otras mujeres de que eran extranjeras, tampoco tenían la comunicación y el acceso con los cónsules, también debido a ese motín se solicitó y se generó que ese derecho no fuera vulnerado. Entonces, a veces es muy diferente ver una perspectiva de una situación de privación de libertad fuera de, o solo por medio de comunicación, o solo por medio de lectura, o solo por medio de ver historias. Pero es contrario al estar dentro de una privación de libertad. Obviamente también, pues, uno no va a decir, ah, es que hay solo angelitos, hay, ¿verdad? No, se encuentra de todo, de todo, de todo. Pero dentro del derecho y la obligación del sistema penitenciario, ahí debe de venir la rehabilitación y la reinserción hacia un privado de libertad, a lo cual también, lastimosamente, en leyes, en papeles, en convenios, existe, pero no se da. El sistema de Guatemala debería trabajar unánime, debería de trabajar organizado. ¿Por qué? Porque si se trabaja así, yo considero que sí se podría lograr una reinserción total a un privado de libertad. Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me costó, como les digo, adaptarme a la situación, pero conforme el tiempo, como no fue un año, ni fueron 2, ni fueron 3, ni fueron 4, me tocó que adaptarme. Para mí, estar dentro de privación de libertad era como estar acá afuera, era mi mundo, el dentro del cual yo tenía que aprender a sobrevivir, dentro del cual yo sabía que tenía derechos, pero que también tendría que cumplir obligaciones dentro del centro. Y con lo que les decía de que no hay una división o una repartición exclusiva por delitos, eso influye mucho a que una persona que no ha entrado en sí con una mentalidad delincuente puede contaminarse. Y un centro carcelario puede ser la universidad de delincuencia. A mí me tocó estar conforme el tiempo, ¿verdad? Ya después, pues, ya no tuve tanto miedo, me adapté y no me volví delincuente, pero me tocaba que sobrevivir, ¿verdad? Y cada día aprendí muchísimas cosas. En su momento, como yo era muy jovencita, no tenía hijos, ¿no? Solo tenía de mi pena a mi mamá, pero dentro de estas situaciones yo veía el sufrimiento de muchas madres de familia que cometían delitos, porque como les digo, yo sí considero, yo cometí el delito, también yo ya lo cumplí y yo ya mi daño que cometí a la sociedad. Pero tuve una segunda oportunidad y en mi decisión estuvo el poder decir y voltear atrás y decir, sí se puede. No, no, miren, a veces la manera de conseguir dinero de una forma ilegal es muchísimo más fácil.
conseguir dinero de una forma legal y de una forma que uno se lo gane dignamente. Pero les he decir, no hay precio, no hay forma de cómo uno tiene la satisfacción de poder levantarse, de poder trabajar, de poder ir por la calle libre y con aquel temor de que quién está atrás de mí, si me agarran, si llego, si hago esto, sino que de esforzarse, porque eso también fue lo que aprendí. Les comentaba que me tocó dentro de todo el proceso, luego fui encargada de un sector que fue el 3 y dentro de ese momento capturaron a una jovencita que ella estaba por secuestro. A ella le decían la tarántula. Ella era muy famosa en ese entonces y entonces le tocó estar conmigo y pues la jovencita se le daban las reglas porque dentro del centro y dentro del sector habían reglas, ¿verdad? De limpieza, de orden y todo. Entonces se le daban las reglas y bien, ¿verdad? Pero en su momento ella empezó a secuestrar a la par mía, ¿verdad? Y entonces yo decía, ay, aquí qué, ¿verdad? O sea, en primer lugar sabía qué tipo de personaje era, ¿verdad? Y que si yo me venía y primero subía la queja a las autoridades, mi vida corría riesgo, porque ya me lo había dicho. Entonces, ahí vuelvo a regresar a ese derecho que un privado de libertad debería de tener. Porque, por ejemplo, si yo lo primero que hubiera hecho era subir la queja a dirección, a la primera que hubieran encontrado muerta dentro del sector era a mí. Y nadie iba a dar razón de qué había pasado dentro del centro carcelario. Entonces, a veces estos reglamentos están, de la división y definición de las personas que entran dentro de los centros carcelarios, se encuentran dentro del régimen penitenciario, pero porque es fundamental, porque como les digo, en mi caso a mí me tocó ser encargada, llegó este personaje, yo veía cómo secuestraba, cómo lo hacía, y de repente hasta me decía, involucrate, y yo decía, no. Otra vez se veía que trabajaban con tarjetas de crédito, y también, o sea, ¿qué posición tenía? No me volvía parte de, porque al final yo no delinquía ni lo hacía con ellas, sino que después cuando pasaba esto, ¿verdad? Yo les decía, les hablaba siempre de Dios, porque también estar dentro del centro de detención me permitió conocer a Dios y les hablaba de Dios. Y esto servía muchísimo también porque Dios a uno le da el discernimiento y el entendimiento y la decisión de poder estar consciente de que si lo que yo hago es bueno o que lo que si yo hago está mal. Al final, pues se fue esta jovencita, la tarántula, porque ella sí salió como en 2 meses, rapidísimo. Pero también me imagino cuánto dinero es el que ha de haber gastado dentro del proceso que estuvo ahí, ¿verdad? Para poder salir. Porque lastimosamente también es ese un derecho que se violenta, ¿verdad? La celeridad de los procesos pasan un montón de tiempo dentro de muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, me imagino que los jueces pues sí utilizaron el soborno, porque miren, yo aquí sinceramente, esta capacitación más que todo es vivencial, es una capacitación vivencial en la que yo les puedo comentar qué derechos se vulneran también dentro de los centros carcelarios y la falta de actitud también del sistema penitenciario. En las políticas que se realizan, también me ha tocado estar ahí dentro de las mesas de políticas de rehabilitación dentro del sistema penitenciario para el 2025. Ahí estuve sentada dentro de la mesa y se exponía, ¿verdad? Todo eso lo exponíamos con los directores, con el director que estaba en este caso. Existen unas ONG que trabajan pues supuestamente en mejorar las condiciones de los privados de libertad, pero lastimosamente la mayoría solo ve su beneficio. Pero yo creo que el sistema penitenciario sí puede lograr ese trabajo. En mí lo hizo, porque por ejemplo, a mí yo ahí me capacitaba. También, eso sí, ¿verdad? Como les digo, en primer lugar fue Dios que me dio la fuerza, fue Dios, y me agarré de la mano de Dios y dije, no vuelvo atrás. Entonces yo sabía que si hacía las cosas mal, todo me iba a dar mal.
Y me costó un montón, tanto dentro y afuera, no digamos, porque el estigma que se le da a una persona privada de libertad es solo ven tus antecedentes y privada de libertad y la última, la fila, ¿verdad? Sin oportunidad de. Pero a todo esto, yo siempre he sido, desde que tomé esa decisión de no volver atrás, de no volver a delinquir, de no volver a hacer cosas malas, me esforcé, me costó, pero logré hacerlo. Entonces, dentro de esto, un derecho que nos da la Constitución y también lo especifica el régimen penitenciario a un privado de libertad es el estudio. Este sí se me dio dentro de la SED. Yo no había terminado mi diversificado y dentro del sistema penitenciario la, la licenciada de Trabajo Social gestionó todo para poder recoger mi papelería, inscribirme en Nueva Luz, que así se llama la escuela que está dentro del centro COF femenino, ahí, y ahí me gradué. Me gradué y ahí no se me vetó el derecho de estudio. También el derecho a salud también es un derecho que se goza un privado de libertad y que en su mayoría algunas personas sí se les da, a algunas se les veta también, pero ahí es donde también uno va con el abogado para que el abogado pueda pelear ese derecho, ¿verdad? El protocolo que se da dentro del sistema penitenciario para poder optar a salir sí es un poquito lento y delicado. ¿Por qué? Porque también se vulnera el que, por ejemplo, un doctor llega una vez a la semana para 800 reclusas que hay en un centro carcelario. Entonces es bien complicado el acceder, pero ahí sí que uno tiene que estar constante, ¿verdad? Y viendo, subiendo para que pueda ser atendido y ya después, según el informe médico, ya girarlo al abogado y que el abogado lo pueda girar al juez para que ya sea la orden de poder salir. Entonces, el derecho a la educación no se veta, el derecho a la salud se veta, pero al final sí se da. También otro derecho es el derecho de comunicación, también se da. El derecho a la participación dentro de los centros también se da, se hacen actividades recreativas, deportivas, entonces se da un momento de recreación. Nosotros también creamos ese espacio porque considerábamos de que un momento deportivo se realizaban unas solicitudes para que llegara al Ministerio de Cultura y Deportes y de hecho ahí fue donde yo empecé a involucrarme con el Ministerio de Cultura y Deportes porque fue una promotoria voluntaria dentro del centro carcelario, porque sí proponía, ¿verdad? O sea, estar 24 horas en el mismo lugar con la misma gente, ahí sí no cambiábamos de lugar, pasábamos por los mismos lugares, por los mismos pasillos, veíamos a las mismas personas en su momento llegaba a ser tedioso, ¿verdad? Imagínense, y solo mujeres era complicado. Entonces, era necesario buscar una forma de que se tuviera una distracción, como el deporte, la lectura. Se realizó esa solicitud al ministerio, ellos llegaron a apoyarnos con deporte y recreación, se solicitó una donación a la Biblioteca Nacional para Libros, se creó la biblioteca. Ahorita, actualmente, bueno, yo tengo ya 5 años de no ir a un centro carcelario, porque luego de estar privada de libertad, pues Dios me abrió puertas ahí en el ministerio para poder ser una promotora deportiva dentro de los centros carcelarios también, ya no solo de mujeres, sino en general y de los menores de edad. Pero ahorita creo que también se está habilitando creo que esas oportunidades que se les dan en reinserción a los privados de libertad son herramientas que en su momento, fíjense que uno no las, yo al menos cuando yo iba a estudiar, yo a veces ni quería ir y llegaba la licenciada y me